Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés Pinta y en este video que trata acerca de la termodinámica, junto con mi compañero de grupo Oscar Navarro, vamos a revisar varios conceptos básicos como temperatura, equilibrio térmico, las leyes fundamentales y algunos fenómenos relacionados con gases y sólidos que hacen referencia a este tema tan amplio como lo es la termodinámica. A manera de introducción, sabemos que la termodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar el intercambio de energía entre sistemas y también estudia la manera en cómo esta energía afecta las propiedades físicas de la materia. Su base está en principios fundamentales que se conocen como las leyes de la termodinámica y que describen de manera precisa cómo la energía térmica se transfiere y se transforma entre los sistemas que interactúan entre sí. Hablando acerca de nociones intuitivas y cualitativas, antes de entrar en cualquier detalle técnico o teórico, es necesario pensar en alguna situación cotidiana. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos una taza de café que está caliente sobre una mesa? Pues con el tiempo, nuestra intuición nos puede decir que este café se va a enfriar. Si nos preguntamos por qué, la razón es porque hay un flujo de calor que se transfiere hacia el ambiente desde la taza de café caliente, que busca un equilibrio entre los dos sistemas, es decir, el ambiente y la taza que tiene una temperatura alta. La termodinámica lo que hace es tratar de responder a preguntas como esta: ¿cómo es que se transfiere el calor? ¿Cómo podemos nosotros medir la temperatura? ¿Cómo cambian los cuerpos cuando interactúan térmicamente entre sí? Y estas nociones iniciales son las que nos llevan a nosotros a entender mejor lo que ocurre en el mundo físico. Es necesario también aclarar que la temperatura en sí misma es una medida que lo que hace es medir la energía cinética promedio de las partículas dentro de un sistema. De manera intuitiva, cuando nosotros decimos que algo está caliente o que algo está frío, lo que estamos haciendo referencia es a que su temperatura es relativa a los sensores humanos. Hablando acerca de contacto y el equilibrio térmico, cuando dos cuerpos se ponen en contacto térmico, el calor fluye desde el más caliente hacia el más frío, por decirlo de alguna forma, hasta que alcanzan un equilibrio térmico. Esto significa que sus temperaturas se igualan y este flujo de calor que pasaba desde el más caliente hacia el más frío cesa, es decir, deja de transferirse. Este principio es bastante fundamental para nosotros poder entender cómo es que funcionan los termómetros o cómo podemos medir la temperatura de un objeto. Em, Hablando específicamente acerca del contacto térmico, este mismo ocurre cuando dos sistemas pueden intercambiar calor. Y esto no implica necesariamente que haya un contacto físico entre los dos sistemas, sino que puede también ser mediado este mismo contacto, ya sea por radiación, por conducción o por convección. Hablando individualmente del equilibrio térmico, como ya dije anteriormente, cuando los dos sistemas que están en contacto térmico alcanzan la misma temperatura, deja de haber una transferencia neta de energía térmica. Em, Hablando acerca del concepto de temperatura y también de la ley cero de la termodinámica, la temperatura en sí misma es una, como dije anteriormente, una medida de la energía cinética promedio que existe en las partículas que conforman un cuerpo o un sistema en su totalidad. Si dos sistemas están en equilibrio, y esto es referente a la ley cero, si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces esto significa que esos anteriores dos sistemas están en un equilibrio térmico también entre sí mismos. Conocida esta misma postulación como la ley cero de la termodinámica y que establece una base sólida para poder medir la temperatura. Esta misma temperatura se puede medir en diferentes escalas y las tres más conocidas son la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Hablando acerca de los termómetros y sus tipos, un termómetro es una herramienta que se puede usar para medir la temperatura y existen diversos tipos de termómetros, pero los más importantes o los que más nos importan en este momento son dos, que son los de volumen de líquido, que funcionan mediante la expansión o la contracción de un líquido, que generalmente es mercurio o es alcohol, dentro de un tubo capilar. Y el segundo tipo más importante de termómetro es el de gas a volumen constante, en donde se miden los cambios de presión en un gas mientras su volumen se mantiene constante. Ambos tipos de termómetros son útiles, pero se usan en diferentes contextos.
Y es bueno mencionar también que el termómetro de gas a volumen constante es uno de los más precisos que pueden haber. Hablando acerca de las escalas de temperatura, nosotros para medir la temperatura usamos escalas como, ya dije anteriormente, Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La escala Celsius está basada en el punto de congelación y ebullición del agua. De manera correspondiente, el punto de congelación del agua se ubica en los 0 grados Celsius y el punto de ebullición se ubica en los 100 grados Celsius. En el modelo de Fahrenheit, es usado principalmente en países anglosajones y en comparación al modelo Celsius, aquí los 32 grados Fahrenheit son el punto de congelación del agua y los 212 grados Fahrenheit son su punto de ebullición. Por último tenemos la escala Kelvin, que esta escala es la escala científica absoluta, en donde el cero absoluto representa la ausencia total de cualquier tipo de energía térmica en un cuerpo. Su punto de referencia es el cero absoluto, que tiene como valor menos 273.15 grados Celsius. Y en este modelo cada grado tiene la misma magnitud que un grado Celsius, es decir, un aumento de un grado en el modelo Kelvin es equivalente a un aumento de un grado en la escala Celsius. Las conversiones entre estas tres escalas son bastante fundamentales en muchos cálculos termodinámicos. Entrando en el tema de la dilatación térmica, cuando dos cuerpos se calientan, estos mismos se expanden, y este fenómeno se conoce como la dilatación térmica. La razón por la cual este fenómeno ocurre es porque las partículas ganan energía conforme su temperatura aumenta y estas partículas empiezan a ocupar cada vez más espacio. En líquidos, por ejemplo, es evidente en los termómetros de mercurio, y en sólidos esta situación puede afectar a puentes o rieles que están fabricados en materiales metálicos, razón por la cual se suele dejar algunos espacios entre estos mismos puentes o rieles para poder evitar deformaciones. Las dilataciones pueden ser lineales, es decir, hay cambios en una sola dimensión, volumétricas, en donde hay cambios en el volumen total de una superficie, de un recipiente o de un cuerpo tridimensional, o superficiales, en donde hay un cambio en el área de esta una superficie. Hablando acerca del coeficiente de dilatación, la dilatación se puede medir mediante tres coeficientes distintos que corresponden a los tres tipos de dilatación térmica. El primero, que es el coeficiente de dilatación lineal, lo que hace es describir cómo una longitud inicial de un material cambia por unidad de temperatura. Este cambio de longitud se mide mediante se puede calcular mediante la siguiente fórmula, en donde se dice que el cambio de longitud es igual a alfa, que en este caso se representa al coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la longitud inicial la longitud inicial del cuerpo, y multiplicado a su vez por la variación de temperatura dentro de la situación. Tenemos dos ejemplos para poder familiarizarnos más con esta fórmula y con la dilatación lineal. El primero nos plantea el siguiente enunciado. Un alambre metálico de 1 metro de longitud que está a 20 grados Celsius se calienta hasta los 100 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del metal es de 1.2 por 10 elevado a la menos 5, y esto está medido en grados Celsius elevado a la menos 1, que es la medida estándar de los coeficientes de dilatación. Entonces, a partir de la anterior fórmula, nosotros podemos sustituir los valores simplemente y nos queda que la diferencia o la variación de longitud es igual a 1, que es la longitud inicial, multiplicado por alfa, que en este caso es el coeficiente de dilatación, que sabemos que es 1.2 por 10 elevado a la menos 5, y multiplicado también por la variación de temperatura, que en este caso es la temperatura final, que son 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que equivale a 20 grados Celsius. Y esto nos da un resultado de 0.00096 metros, que se traduce en que el alambre sea alargado 0.96 milímetros en esta situación o en este problema. Después tenemos el siguiente ejemplo, en donde se nos plantea el siguiente enunciado. Un cable de cobre de 10 metros de longitud se encuentra a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Si se calienta hasta los 50 grados Celsius, ¿cuál será su longitud final? Sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1.
Entonces, igual que en el anterior ejemplo, nosotros sustituimos en la fórmula. Entonces tenemos que la diferencia o el cambio de longitud es igual a 10, que en este caso son los metros de longitud inicial, multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, que sabemos que es 1.7 por 10 a la menos 5, y multiplicado por el cambio de temperatura, que como sabemos en el problema, es la temperatura final menos la inicial, que equivale a 50 grados Celsius menos los 20 grados Celsius iniciales. Entonces operamos y nos da el resultado de 0.0051 metros, que se traduce como 5.1 milímetros de alargamiento del cable de cobre. Después tenemos las situaciones en donde existe una dilatación superficial, dilatación térmica superficial, en donde este mismo coeficiente de dilatación superficial lo que hace es relacionar el cambio en el área superficial con la temperatura. Y de una manera muy similar a como se hace con la dilatación lineal, podemos ver una fórmula que nos describe al cambio del área como gamma, que en este caso representa al coeficiente de dilatación superficial, multiplicado por el área inicial y multiplicado por el cambio de temperaturas. Entonces tenemos otros dos ejemplos que nos explican de manera precisa cómo utilizar esta fórmula. El primer enunciado nos dice que existe una placa metálica rectangular de dimensiones 30 centímetros por 20 centímetros que tiene un área inicial equivalente a 600 centímetros cuadrados. La temperatura aumenta de 15 grados Celsius a 45 Celsius y el coeficiente de dilatación superficial del metal se nos especifica como un coeficiente de valor 2.4 por 10 elevado a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces simplemente, como hicimos en los anteriores ejemplos, sustituimos los valores en la fórmula y nos queda que la diferencia de área o el aumento o disminución del área es equivalente a 600, que es el área inicial, 600 metros cuadrados, por el coeficiente de dilatación superficial, que se nos especifica que es 2.4 por 10 a la menos 5, por el cambio de temperatura, que son 45 grados Celsius menos 15 grados Celsius. Al operar nos da el resultado de 0.432 centímetros cuadrados, y esto nos quiere decir que el área de la placa ha aumentado en 0.432 centímetros cuadrados desde su fase inicial. Tenemos otro ejemplo cuyo enunciado nos dice que existe una ventana de vidrio rectangular que tiene dimensiones iniciales de 1.5 metros por 2 metros a una temperatura de 10 grados Celsius. Si la temperatura aumenta a 40 grados Celsius, hay que averiguar el cambio de área o el área final, sabiendo que el coeficiente de dilatación superficial del vidrio es 1.6 por 10 elevado a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Entonces simplemente sustituimos de la misma manera en que lo hicimos en el anterior ejemplo en la fórmula y nos queda que la diferencia de área es igual a 3, que viene siendo el área inicial, multiplicado por 1.6 por 10 a la menos 5, que es el coeficiente de dilatación, multiplicado por el cambio de temperatura, que son 40 grados Celsius menos 10 grados Celsius, cosa que nos da un resultado de 0.00144 metros cuadrados, que se traduce en que el área de la ventana ha aumentado en 0.00144 centímetros cuadrados desde su fase inicial. Por último tenemos la dilatación térmica volumétrica, cuyo coeficiente de dilatación volumétrica lo que hace es medir la fracción del volumen que se cambia por unidad de temperatura. Y entonces se nos presenta una fórmula bastante similar a las anteriores dos, en donde se nos dice que el cambio de volumen es igual a beta, que en este caso representa el coeficiente de dilatación volumétrico, multiplicado por el volumen inicial del cuerpo y multiplicado también por la diferencia de temperaturas. Entonces el primer ejemplo enunciado nos dice que existe un recipiente cúbico de vidrio con un volumen inicial de 1 litro, que equivale también a 1000 centímetros cúbicos. Este recipiente se calienta de 25 grados Celsius a 75 grados Celsius, y sabiendo que el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio es 2.7 por 10 elevado a la menos 5, entonces hay que averiguar cuál es el cambio de volumen o el aumento del volumen. Entonces simplemente sustituimos en la fórmula, nos queda que el cambio de volumen es igual a 1000 centímetros cúbicos multiplicados por 2.7 por 10 elevado a la menos 5 y multiplicados por 75 grados Celsius menos 25 grados Celsius, dándonos un resultado de 1.35 centímetros cúbicos, que se traduce como el volumen del recipiente que ha aumentado en esa cantidad.
Tenemos un segundo ejemplo en donde su enunciado nos presenta un recipiente cúbico de aluminio que tiene un volumen inicial de 0.5 metros cúbicos y que se encuentra a una temperatura inicial de 15 grados Celsius. Si este mismo cuerpo se calienta hasta los 75 grados Celsius y se sabe que el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio es de 7.2 por 10 elevado a la menos 5, entonces hay que averiguar cuál es el cambio de volumen. Hacemos lo mismo, simplemente sustituimos los valores y nos queda que el cambio de volumen es igual a 0.5 metros cúbicos multiplicados por 7.2 por 10 elevado a la menos 5 y multiplicado también por 75 grados Celsius menos 15 grados Celsius, que es el cambio de temperatura final menos la inicial. El resultado que nos da es 0.00216 metros cúbicos, que se traduce como la cantidad de volumen que ha aumentado en el recipiente desde su fase inicial. Hay que aclarar que estos coeficientes son específicos para cada material y pues que evidentemente son fundamentales para poder predecir cuánto se expandirá un cuerpo. Hablando acerca de la descripción general de los gases ideales y además de su ecuación, tenemos que un gas ideal es un modelo teórico en el cual las partículas de este mismo gas no interactúan entre ellas, más allá de sus colisiones elásticas. Sus propiedades se describen mediante variables como la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Este modelo simplificado se conforma por tres puntos distintos y asume que primero, las partículas son puntos sin volumen, segundo, no hay fuerzas intermoleculares excepto durante las colisiones y tercero, estas colisiones que existen entre las moléculas son perfectamente elásticas. La ecuación de estado se presenta de esta forma y se lee como presión por volumen es igual a número de moles multiplicado por la constante universal de los gases y multiplicado por la temperatura en Kelvin. Como anteriormente mencioné, cada letra lo que describe es la P, la presión, la B corta, el volumen, la N minúscula, la cantidad de moles, la R mayúscula, la constante universal de los gases, y la T, la temperatura del gas en la escala Kelvin. Este modelo es bastante útil para poder describir fenómenos como la expansión de un globo o el funcionamiento de los motores térmicos. Hablando específicamente acerca de uno de los factores importantes en esta ecuación de estado, un mol es una cantidad de sustancia que contiene aproximadamente 6.022 por 10 elevado a la 23 partículas. De esta manera se forma una especie de paquete estándar que se usa tanto en química como en la termodinámica para poder trabajar con cantidades macroscópicas de átomos o de moléculas. El uso del mol es bastante importante en la termodinámica y es clave para principalmente tres cosas. La primera es poder relacionar las propiedades macroscópicas y microscópicas, puesto que la ecuación de los gases ideales, la que mencioné anteriormente, usa el número de moles para poder conectar la cantidad de sustancia con variables como la presión, el volumen y la temperatura de un gas. La segunda razón por la cual el uso del mol es importante es para calcular la energía interna y el calor. La energía interna de un gas depende del número de moles, ya que más moles significan más partículas y por tanto mayor energía dentro del sistema. El tercer factor importante a tener en cuenta son los cambios de estado. Durante los cambios de fase o reacciones químicas, el mol nos permite a nosotros cuantificar las sustancias involucradas en términos de calor transferido o también de trabajo realizado. Pasamos al tema de la energía interna y sus dependencias. Aquí se habla de que la energía interna es una propiedad termodinámica de los sistemas termodinámicos que representa la suma total de todas las energías microscópicas dentro de este sistema. Estas energías incluyen tanto la energía cinética como la energía potencial de las partículas de manera individual que existen o coexisten dentro de la totalidad del sistema. Esta misma energía interna depende de tres factores importantes. El primero es la dependencia con la temperatura, puesto que la principal determinante de la energía cinética de las partículas en gases y líquidos es esta misma temperatura, y entre más alta sea, pues mayor energía cinética tendrá el sistema. La segunda dependencia es el volumen. En sólidos y líquidos, los cambios de volumen generalmente afectan a la energía potencial intermolecular debido a la compresión o expansión del material. La tercera dependencia es la cantidad de sustancia. Si el sistema tiene más partículas, la energía interna será proporcionalmente mayor a la cantidad de partículas que existen dentro del sistema.
Por último, tenemos que entender que esta energía interna es clave para poder analizar cómo los sistemas almacenan y transfieren todo su calor. A continuación, mi compañero Oscar con más temas referentes a la termodinámica. Continuando con la parte de termodinámica, tenemos el concepto de calor, ¿no? Nos dice que el calor es una fuente de energía que se transfiere entre el sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura. Esta transferencia de energía ocurre de manera espontánea desde la región de mayor temperatura hacia la región de menor temperatura. Como podemos ver pues en la imagen, ¿no? El cubo rojo es el que tiene mayor temperatura. Al juntarlos empieza la transferencia de calor hasta que llegan a una parte de equilibrio. Las unidades de calor, pues hemos traído tres, ¿no? Que son el Joule, la caloría y el BTU. El BTU que es British Thermal Unit, ¿no? La definición de Joule nos dice que es la unidad de energía utilizada en el sistema internacional, ¿no? Y que se define como la cantidad de trabajo realizado cuando una fuerza de Newton desplaza un objeto en la dirección de la fuerza, ¿no? O sea, la desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza. En la parte de la caloría tenemos que es una unidad del sistema CGS, que es el centímetro gramo segundo, ¿no? Y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Por ejemplo, ¿no? de 14.5 grados a 15.5. Y las BTU, ¿no? Como ya dije, pues es British Thermal Unit. Es una unidad de energía que se usa en el sistema imperial, ¿no? Y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Y tenemos pues las equivalencias entre estas tres unidades, ¿no? Nos dice que una caloría es igual a 4.1868 joules, una BTU es igual a 1055 joules y una caloría equivale a 0.003968 BTU. El calor específico. El calor específico es la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa en una sustancia en 1 grado Celsius, ¿no? O 1 grado Kelvin. Es una propiedad intensiva de la materia, lo que significa que no depende de la cantidad de sustancia presente, ¿no? Y pues se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera. El calor específico es igual a Q sobre M sobre la diferencial de temperatura, ¿no? Donde C, pues, como lo dice en la imagen, es el calor específico, el diferencial de Q, que es el calor recibido, M, que es la masa del cuerpo, y delta T, que pues es la diferencia de temperatura, ¿no? La temperatura final menos la temperatura inicial. Los criterios de signos, pues aquí podemos encontrar, ¿no? Lo que son el calor positivo, el calor negativo, el trabajo positivo y el trabajo negativo. El calor positivo es considerado pues cuando se transfiere hacia el sistema desde los alrededores. En otras palabras, cuando el sistema recibe calor. El calor negativo pues se considera negativo cuando es transferido desde el sistema hacia los alrededores, es decir, cuando el sistema pierde calor. El trabajo positivo es considerado positivo cuando es realizado por el sistema sobre los alrededores. Por ejemplo, una expansión de gas, el sistema realiza trabajo sobre su entorno. El trabajo negativo pues se considera negativo cuando es realizado sobre el sistema por los alrededores. Por ejemplo, una compresión de gas, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. La calorimetría. La calorimetría es la ciencia de medir la cantidad de calor transferido hacia o desde un objeto.
Se utiliza ampliamente en la termodinámica para determinar las propiedades térmicas de diferentes materias. La calorimetría es fundamental para medir el calor específico, las capacidades caloríficas y los cambios de fase de sustancias, ¿no? Tenemos como principios de la calorimetría la ley de la conservación de la energía, ¿no? Nos dice que la calorimetría se basa en la ley de la conservación de energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transfiere de un sistema a otro. El equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, alcanzan un equilibrio térmico. La transferencia de calor continúa hasta que los cuerpos alcanzan la misma temperatura, como la imagen que mostraba al inicio en el concepto de calor, es que al juntarlos el cubo pues de mayor temperatura le comparte pues energía, temperatura hacia al cubo que está frío, y llegan a un equilibrio. El calor latente. El calor latente es la cantidad de energía absorbida o liberada por una sustancia durante un cambio de fase, sin que haya un cambio en su temperatura. Este concepto es fundamental en la termodinámica y se aplica a las transiciones entre los estados sólido, líquido y gaseoso. Tenemos 4 tipos de calor latente, ¿no? Es el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, el calor latente de solidificación y el calor latente de condensación. En la parte de calor latente de fusión es la cantidad necesaria de calor para convertir una unidad de masa de una sustancia de sólido a líquido a una temperatura constante, o sea, que es decir, que llega a su punto de fusión. El calor latente de vaporización pues es necesario para convertir una unidad de masa de una sustancia de líquido a gas a una temperatura constante, o sea, es decir, que la sustancia llega a su punto de ebullición. El calor latente de solidificación es cuando una unidad de masa de una sustancia pasa de sólido a líquido a una temperatura constante. O sea, es similar, podemos decir, al calor latente de fusión, pero en sentido contrario. Y el calor latente de condensación, pues, igual que el anterior, es igual al de vaporización, al calor latente de vaporización, pero en signo contrario. Es cuando una sustancia pasa de gas a líquido. Unidades y fórmulas de calor latente, ¿no? Las unidades de calor latente en el sistema internacional son joules por kilogramo. La fórmula para calcular el calor latente, donde Q es la cantidad de calor que requiere para cambiar la fase de una masa M de una sustancia, se calcula utilizando la fórmula Q es igual a M por L, ¿no? Donde Q es la cantidad de calor, M es la masa de la sustancia y L es el calor latente específico del proceso, o sea que es fusión, vaporización, condensación, etc. El enfriamiento de vapor. El enfriamiento de vapor es un proceso en el cual el vapor, o sea, una sustancia en estado gaseoso, se enfría y puede eventualmente condensarse en un líquido. Este proceso es importante en diversas aplicaciones termodinámicas, como en ciclos de potencia y de refrigeración. Conceptos clave. En el enfriamiento de vapor, o sea, tenemos el enfriamiento sensible, la condensación y el enfriamiento sensible del líquido. Trabajo en los procesos termodinámicos. El trabajo en los procesos termodinámicos se refiere a la energía transferida entre un sistema y su entorno debido a fuerzas macroscópicas ejercidas por el sistema sobre el entorno o viceversa. Esta transferencia de energía se puede manifestar de diferentes formas, tales como trabajo de frontera en los procesos de expansión y compresión, el trabajo eléctrico, el trabajo de un eje de máquinas rotativas, entre otros. Las variables de estado. Las variables de estado son propiedades que describen el estado de un sistema termodinámico en equilibrio. Estas variables son independientes del cambio seguido por el sistema para alcanzar ese estado y dependen solo del estado actual del sistema, ¿no? Las principales variables de estado incluyen la presión, el volumen,
la temperatura, la energía interna, la entalpia y la entropía. Las variables de transferencia. En termodinámica, las variables de transferencia se refieren a las magnitudes que describen el intercambio de energía y materia entre un sistema y su entorno durante un proceso. Estas variables no solo son propiedades del sistema en sí, sino que describen los intercambios que ocurren a lo largo del proceso. Las principales variables de transferencia son el calor y el trabajo. La primera ley de termodinámica. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación de la energía, establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse de una forma a otra o de un sistema a otro. El contexto de un sistema cerrado, la primera ley de la termodinámica puede expresarse como delta E es igual a Q menos W, donde delta E es el cambio de energía del sistema, Q es el calor transferido hacia o desde el sistema, W es el trabajo realizado por o sobre el sistema. Un proceso adiabático. Un proceso adiabático es un proceso termodinámico en el cual no ocurre una transferencia del calor, o sea que el calor es igual a cero entre un sistema y su entorno. Toda la energía cruza las fronteras del sistema y lo hace de forma de trabajo mecánico. Las características principales es el aislado térmicamente, la energía interna y trabajo, la relación entre presión y volumen, pues es igual a PV es igual a constante. Proceso isobárico. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico que ocurre a presión constante. Durante este tipo de proceso, el sistema puede intercambiar calor con el entorno, lo que a menudo resulta en un cambio de volumen y en consecuencia en el trabajo realizado. Las características principales del proceso isobárico son la presión constante, el intercambio de calor, el trabajo realizado y el cambio de entalpía. Proceso isócoro. Un proceso isócoro, también conocido como proceso isovolumétrico o proceso volumen constante, es un proceso termodinámico en el cual el volumen del sistema permanece constante. El delta B es igual a cero. Como características principales, pues tenemos el volumen constante, la transferencia de calor y energía interna, el calor específico a volumen constante. Proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es un proceso termodinámico en el cual la temperatura del sistema permanece constante, o sea que T1 y T2 son iguales. Esto implica que la temperatura interna de un gas ideal no cambia, ya que esta depende únicamente de la temperatura. Como características principales tenemos la temperatura constante, la relación entre calor y trabajo, o sea que son iguales. Trabajo realizado es igual a W. W es igual a NRT ln del volumen 2 sobre el volumen 1. Y la ley de Boyle, que es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece principios fundamentales sobre la dirección de los procesos y la calidad de la energía. Es una aplicación de la primera ley y se describe como limitaciones en la conservación de energía térmica en el trabajo mecánico. La entropía y procesos reversibles, ¿no? La segunda ley introduce el concepto de entropía como una medida de desorden o dispersión energética. Aquí tenemos los procesos naturales, por ejemplo, delta entropía del universo es igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno, y nos dice que esa suma debe ser mayor o igual a cero. Cuando
la entropía del universo es igual a cero, se dice que son procesos reversibles. Y cuando eso ya es mayor a cero, son procesos irreversibles. Tenemos lo que es el proceso irreversible y el proceso reversible, ¿no? El proceso irreversible nos dice ¿no? que es un proceso que no puede revertirse, de manera que el sistema y sus alrededores regresen a sus estados originales sin dejar cambios netos. Estos procesos son reales y son los que ocurren en la naturaleza. En cambio, los procesos reversibles pues son como su nombre lo indica, no son procesos que pueden revertirse, de manera en que el sistema pueda volver a su estado original sin dejar algún cambio. Tenemos la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es una máquina térmica idealizada que opera en el ciclo de Carnot y se utiliza como un modelo teórico para evaluar la eficiencia máxima que puede alcanzar cualquier máquina térmica. Esta está compuesta por un sistema que intercambia calor en dos reservorios, ¿no? Dos reservorios térmicos, que uno contiene una temperatura alta y uno una temperatura baja. Bueno, no, el ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico ideal que establece el límite máximo teórico de la eficiencia de cualquier máquina térmica operando entre dos reservas térmicas. Fue introducido por el físico francés Sade Carnot en 1824. No, las fases del ciclo de Carnot están la expansión isotérmica, la expansión adiabática y la compresión isotérmica. El funcionamiento de la máquina de Carnot. La expansión isotérmica. El sistema, que es un gas ideal, se expande a temperatura constante, la temperatura alta, absorbiendo calor. Qin, pues porque está absorbiendo de un reservorio caliente y realiza trabajo sobre su entorno. La expansión adiabática. El sistema sigue expandiéndose, pero sin intercambio de calor. El calor es igual a cero. La temperatura disminuye y gradualmente pasa de temperatura alta a temperatura baja. La compresión isotérmica. El sistema es comprimido a temperatura constante, temperatura baja, liberando calor, Qout, al reservorio frío. La compresión adiabática. El sistema se comprime más sin intercambio de calor igual a cero, aumentando la temperatura nuevamente de baja a alta. Y tenemos la eficiencia de la máquina de Carnot. La eficiencia, que es con este simbolito similar a la N, de la máquina de Carnot, es el cociente entre el trabajo realizado W y el calor absorbido Qin, ¿no? La podemos determinar con esta fórmula, que es igual a N es igual a 1 menos el cociente entre T baja y T alta. Y esto pues sirvió para demostrar también el tercer principio de la termodinámica, que nos dice que es imposible alcanzar el cero absoluto en una sustancia, ¿no? Ya que pues el cero absoluto iría en esta parte de T baja, y pues sabemos, ¿no? que pues si esto nos da cero, cualquier número que nosotros pongamos abajo en T alta, pues nos seguirá dando cero. Esto pues indica que pues necesitaríamos una fuente de energía infinita para llegar al cero absoluto. Y eso sería todo. Muchas gracias.